Sinceramente ya no sé qué hacer para no dar cringe. Estoy compartiendo piso y tengo que hablar bajito por miedo, por vergüenza. Entonces, bueno, además todo esto lo tengo escrito, no voy a estar hablando espontáneamente y lo voy a estar leyendo a medida que estoy grabando. No hay más, o sea, necesito comunicar esto, necesito expresarlo, necesito dar mi opinión y estoy muy nerviosa y nada, no sé, me da igual, es lo que hay. La intención de este vídeo no es la de tumbar la validez del contenido de una persona, ni negar la riqueza de todo lo que puede aportar. Mi intención no es expresar todo lo que voy a decir para ponerme en contra, sino bajo únicamente mi punto de vista, hacer apuntes o llamadas de atención sobre lo que creo que puede dar lugar a más desequilibrio. Mi intención es, con suerte, aportar desde lo que yo me he percatado y que me choca a mí personalmente, una oportunidad más para tomar un poco más de conciencia. Tenemos demasiado generalizado que a la hora de criticar a alguien o a un colectivo de personas concreto, se haga desde la rabia, el conflicto, el desacuerdo expreso, la exposición rotunda de nuestro posicionamiento en contra y sin contener la necesidad, ya sea de manera consciente o inconsciente, de generar una opinión negativa en los demás sobre la persona o las personas puestas en el punto de mira. Tampoco hablo de la expresión explícita de odio o de deseos de generar un mal a aquello que se critica. Hablo de conflictos internos y su expresión subyacente en la comunicación de información. Sobre todo si en algún momento lo que criticamos ha producido algún tipo de dolor en nosotros, creemos que puede llegar a sentirse externamente o bien creemos que podemos hacerlo todo mucho mejor. Pero creo que es muy necesario superar esa parte del ego que no nos deja transformar esas experiencias en las que vivimos un conflicto interno con algo en concreto en crecimiento y evolución. Quizás se puede pensar que ver las cosas con amor y comprensión de cómo la energía de la oscuridad alimenta la luz y la desarrolla e impulsa a expandirse es debilidad, es neutralidad ante el mal, no hacer nada al respecto de una injusticia, en lugar de ser una manera de ver todo desde una perspectiva más amplia y enriquecedora. Opino que obviamente sí se puede hacer mucho al respecto y que está ahí precisamente para eso, pero que ya es hora de hacerlo desde otro enfoque, después de tanto tiempo juzgándonos entre nosotros. Lo que yo creo que sucede cuando no solucionamos los rencores o esas sensaciones de estar en conflicto con algo es que dejamos energéticamente un nudo sin desenlace, como una fuga, una atadura que se almacena en el inconsciente, y la cosa no va a ser repentinamente recurrir al otro extremo, atribuir al mal la cualidad de un bien, aceptar injusticias o permanecer inmóvil ante lo que es incorrecto. Tampoco sentirse culpable por la rabia que se alberga, el dolor sentido o por todos los juicios que se puedan tener, porque son reacciones naturales, pero en mi opinión la cosa quizás sí sería volverse hacia adentro y preguntarse cómo una desea mantener una energía producida por una reacción a algo que está sucediendo, una energía que no se va a ir de nuestro interior y que puede que necesite ser transformada en más luz. Haría falta volverse hacia adentro, dándose el tiempo necesario para realizar este proceso. No somos culpables de los sentimientos que podamos llegar a tener. Ser perfectos no tendría sentido ni función alguna y tampoco podemos tener el control o responsabilizarnos de absolutamente todo lo que no esté en orden internamente. Creo que es importante que aquello que en un momento concreto nos invite a cuestionar algo, lo tomemos y reflexionemos, para que al transformar una parte, eso implique la transformación conjunta de todo lo que va de la mano. Y creo que hay conflictos más fáciles y otros más difíciles de transformar, de perdonar, de comprender, etc., o que nos lleve más o menos tiempo, pero que lo importante y lo que nos define verdaderamente, en lugar de los sentimientos albergados como tal, es la intención consciente puesta en esos conflictos y sentimientos. ¿Qué deseamos generar o reproducir con ellos en estos momentos y o en los momentos en los que podamos deshacer esos nudos internos? ¿Deseamos generar más conciencia y comprensión o más discordia y enjuiciamiento? Según yo, es muy difícil hoy en día, por no decir imposible, encontrar a alguien que pueda ser como la guía espiritual perfecta a seguir, alguien que te muestre el camino ideal a recorrer o alguien que tenga las respuestas correctas a todas las cuestiones. De hecho, por lo que tengo entendido, estamos en una etapa del desarrollo espiritual humano en el que el maestro somos nosotros mismos y no alguien externo que sea un ejemplo a imitar. Estamos dentro del mundo espiritual en general, por lo que puedo percibir, muy mareados, muy desorientados y andamos buscando siempre a alguien que consideremos superior para que nos dé respuestas certeras, una guía fiable, ya que no todos tenemos nuestros dones psíquicos despiertos. Y pensamos que los que sí los tienen albergan una visión más verdadera, más completa o más sabia de la realidad. Dentro del mundo espiritual es sabido que es muy normal
acudir a la información que aporte a alguien que diga tener estos dones psíquicos fuertes, porque realmente si estas personas tienen de verdad dichos dones, aportan obviamente mucha riqueza de conocimientos sobre aquello a lo que otros no tienen acceso. Se suele ver a estas personas como más elevadas en conciencia o superiores, y quieras que no, es fácil engancharse y depender de sus referencias, sus palabras u opiniones, perdiendo la individualidad y la independencia a la hora de interpretar la realidad desde la visión propia y desde la propia experiencia. No considero que tener dones psíquicos o una amplitud de conocimientos, a pesar de enriquecer mucho a los demás, te otorgue el permiso de que otros te coloquen en un pedestal, te exima de poder estar cometiendo errores o te libre por completo de decir cosas únicamente pasadas por el filtro de tus creencias o tu subjetividad. No estoy diciendo que Lorena desee que eso pase o que a causa de ella esté sucediendo esto de manera general entre su público. Creo que aunque se tengan dones, mucha seguridad en uno mismo, mucha inteligencia o gran sabiduría y conocimientos, se sigue siendo siempre un ser humano en aprendizaje que necesita cometer errores y por lógica no puede ser perfecto ni estar siendo consciente de absolutamente todo, porque obviamente todos tenemos que corregirnos y mejorar a lo largo de nuestras vidas. Sé de sobra que si Lorena llegara a ver este vídeo, lo primero que pensaría es que ella no tiene intención de generar nada negativo entre las personas que la siguen. Y yo misma creo que eso es cierto. Podría decirse que es evidente. Pero necesito expresar estas impresiones que me da su manera de comunicar ciertas cosas. Lorena me gusta mucho, la aprecio mucho por todo lo que he ido sabiendo de ella durante el tiempo que he estado viéndola en YouTube y durante un tiempo en el que estaba suscrita a su página web, y por eso le hago esta crítica. Me encanta la información que comparte. Quiero ver prácticamente todos sus vídeos. Si te gusta todo lo que gira en torno a la espiritualidad y el misticismo, llevados desde una madurez y una seriedad que va más allá de lo que supone la pura superstición y la parte más superficial de este mundo espiritual, te van a gustar sus vídeos, es inevitable. La admiro su inteligencia, todo su conocimiento, su experiencia, su estética, su deseo de aportar y ayudar, su sentido de la moral, su confianza, sus dones espirituales, su capacidad de canalizar o tener visiones del plano astral. Creo que ella es una persona que sencillamente es fácil de admirar, que proyecta una gran seguridad y que esa energía es muy atractiva. Sin embargo, creo que también tiene una energía muy fuerte que para ciertas cosas puede ser poco flexible. Todo esto es bajo mi punto de vista y cada persona podrá obtener una percepción diferente de lo que ve porque todo lo interpretamos basado por nuestros filtros personales y quizás habrá quien crea que mis opiniones están pasadas por el filtro de mis inseguridades o heridas. Y así es. Seguramente sea así, no puedo evitarlo. Por lo que voy a decir lo que yo opino tal cual lo percibo, independientemente de ese sesgo, en caso de que a alguien le pueda servir de algo. Ella no dice expresa y literalmente las cosas que voy a exponer, lo sé. Hay que tener en cuenta que lo que voy a decir no se trata de una malinterpretación de su mensaje, sino que es mi interpretación personal de la energía que yo creo que subyace a su intención esencial, que se halla en su manera de comunicar. Y muchas cosas no son cosas especialmente evidentes. De lo que me he dado cuenta, escuchando mucho a Lorena, es que en mi opinión sus comunicaciones se sienten un tanto extremistas, radicales, generalizadoras o incluso elitistas o restrictivas en cuanto al alcance de cierta evolución espiritual. También me parece que suele exponer sus opiniones proyectando una fuerza y un convencimiento tales que parece que genera la idea de estar siempre en posesión de la verdad. Creo que muchas veces habla de algunos temas de manera objetiva y cierta, pero que otras, su verdad obtenida bajo sus conocimientos, sus experiencias y sus creencias, puede quedarse corta. Igualmente creo que parece que ella, mediante su opinión personal, establece qué está bien y qué no, o qué hacer y qué no, basándose en lo que ella haría o lo que considera correcto, que es como parece que es su manera de determinar cómo deberían de hacerse las cosas de manera general en su intención de aconsejar y ayudar. Por otro lado, creo que al ensalzar tanto la idea de alcanzar la excelencia y de lo que sería vivir de manera virtuosa e ideal, puede dar a entender que ella es la voz de esa excelencia y de toda superación. Es algo que creo que ocurre mucho con personas que comparten información espiritual o sobre desarrollo personal. Es como si por norma general a muchos nos resultara difícil no idealizarlas. A mí me ocurría bastante y aún me sigue costando quitarme esa tendencia. Me encantan las personas que tienen la valentía de mostrar sus opiniones acerca de temas tremendamente controversiales, porque el hablar de ello, incluso posicionándote únicamente en la neutralidad, ya supone para algunos cuestionar violentamente tu moral. Y ella es una de esas personas que es capaz de denunciar la hipocresía, el caos, la toxicidad o la desarmonía de ciertos movimientos sociales que han ido llevando a ciertas personas a perder su individualidad
su identidad o la capacidad de expresarse honestamente y a seguir, por miedo, moda o convención social, la reproducción de unos mandatos de comportamiento general. El problema que veo yo en algunas de las exposiciones de Lorena es que, quiera o no, ciertos vídeos, a la vez que son un atrevimiento a denunciar la negatividad de algunas secciones de la población, también creo que emanan de manera involuntaria, por desgracia, cierta energía de miedo, morbo, juicio, superioridad o de deseo de anular la validez de las acciones que sostienen el abanderamiento de estos grupos al explicar sus fallos. Yo creo que es evidente y comprensible que ante una falta de conciencia que produzca un gran desequilibrio en algún aspecto importante, se produzca como oposición una reacción igual de extrema y también inconsciente en nombre de la libertad o de la sensibilidad humana que se estaba pasando por alto. Creo que está muy bien explicar los fenómenos sociales desde una perspectiva espiritual o exponer la peligrosidad de ciertas prácticas, actitudes o formas de vida, pero no considero que sea esa la energía más adecuada, aunque esté comparando las consecuencias negativas de todo esto con información esotérica como las caídas de conciencia de los chakras. Creo que no importa el enfoque disciplinar desde el que se traten estos temas, sino la energía con la que se traten, porque a mi parecer, en el mismo momento que lanzan una programación o se genera un movimiento social extremista, posicionarse en el otro lado con una actitud expresamente en contra no es la solución, ni creo que sea la manera adecuada de tomar esa información que estás recibiendo. Bajo mi punto de vista, eso puede ser otra trampa. Asimismo, opino que la información que comparte, además de ser importante e interesante, está expuesta en vídeos demasiado extensos con información que se ramifica demasiado, dando lugar al tratamiento superficial de otros temas que requieren de paciencia para llegar a su comprensión o que en ocasiones no están relacionados con el tema principal. Creo que la información puede estar expuesta de manera más centrada, direccionada con más precisión y sin tantas bifurcaciones y repeticiones, y también comunicada con más fluidez y elocuencia. Yo personalmente no tengo estas cualidades al hablar espontáneamente. Me cuesta comunicarme hablando en voz alta y esto que estoy diciendo lo he escrito todo previamente. Lo próximo que voy a mencionar quizás pueda sonar para algunos errado o exagerado por mi parte, pero sé que obtengo ciertas impresiones que, a pesar de que a otros pueden parecer demasiado sutiles o bien inexistentes, las obtengo por algo. Creo que le falta cuidado al hablar de ciertos comportamientos o al describir cómo se manifiestan algunas conductas. Se sabe que muchas de las cosas que tienen en común algunas secciones de la población adheridas a movimientos sociales o determinadas personas que padecen de desequilibrios psicológicos o de cualquier otro tipo, que incluso pueden llegar a cometer malas acciones, tienen un dolor, un sufrimiento interno sin resolver, fuertes impedimentos para ciertas cosas, falta de control sobre sí mismas, incapacidad real de tener plena conciencia de lo que sucede o de asumirlo y gestionarlo. Y no creo que a Lorena le falte comprensión de todo esto. No creo que se trate tanto de empatía o entendimiento. Lo que sí creo que falta es más bien tener aún más presente en las comunicaciones la conciencia de que las circunstancias personales y factores concretos llevan irremediablemente a ciertas personas a actuar de determinadas maneras que otras no harían, o a tener una lucidez que otras personas no tienen. No solo es necesario entender lo que le sucede a otros, sino entenderlo con una actitud concreta, con la mente y el corazón, lo que no implica abandonar la ética y el juicio en el sentido de saber determinar qué está bien y qué no. Entiendo perfectamente las impresiones inmediatas que algo puede generar, la rabia que provocan algunos comportamientos y el impulso que surge de ahí para hablar de ello, explicarlo o hacer tomar conciencia. Pero después de tanto tiempo observando la misma manera de responder a las cosas, estoy segura de que denunciar la toxicidad de las formas de vida o las dinámicas de estas personas se puede hacer desde otro ángulo de visión, desde el deseo de expandir otro tipo de emoción u opinión al respecto, otro tipo de entendimiento y otro tipo de energía a enviar a todos estos fenómenos sociales, desequilibrios psicológicos o comportamientos. Como ya he dicho, obviamente no creo que el punto sea de pronto pasar por alto la ética, pensar que son víctimas, excusar cualquier acto violento o negativo que puedan llegar a cometer, ni hacerte amigo, ni abrirte a alguien que nada tiene que ver contigo, ni mantener en tu vida a quien no quieres que esté. Ni siquiera me parece obligación sentir compasión, pero tampoco es expresar lo que les está pasando a estas personas, cómo están pensando o lo que están haciendo con esa energía subyacente de rechazo, con juicio despreciativo o con superioridad, sino entendiéndolo de verdad y teniendo conscientemente presente el hecho de que lo que les sucede es completamente normal, porque si no, no estaría sucediendo. Y a pesar de que sea necesario compartir e informar de qué es lo que está pasando, que está mal o en desorden, no creo que sea necesario hacerlo desde dicha energía juiciosa, porque de otro modo, lo que creo que debe ocurrir es más separación, y no hablo de separación física.
La sensación que queda en el aire puede ser de conflicto, de discordia, de soberbia hacia otros, de juicio en el mal sentido de la palabra. No creo que estas cosas se deban de tratar con ese enjuiciamiento y ese tono que expresa una postura inmediata de inflexibilidad o negación a cambiar de opinión, aunque efectivamente no vayas a cambiarla. Aun cuando no estés hablando con esas personas directa ni personalmente, y lo que estés diciendo no sea algo dirigido a ellos como tal, sino buscando exponerlos e informar sobre todo eso, compartir tu posicionamiento e intentar que otras personas no caigan en los mismos patrones de conducta, o incluso que aquellos que empiecen a cuestionar salirse de cierto culto tengan un apoyo. Y aunque con tu discurso también denuncias a los causantes de que dichos movimientos sociales lleguen a ser tóxicos mediante sus estrategias de control. Creo firmemente que es muy importante cómo transmutemos internamente la energía que nos generan las cosas a las que reaccionamos, aunque no podamos cambiar esas cosas. Que es importante observar lo que ocurre con otro punto de vista y otra respuesta que dar al respecto, otra manera de comunicar la información al tener conciencia de los errores ajenos. Creo que todo está conectado y la actitud que tienes respecto a algo, aunque no vaya a cambiar ese algo, le afecta, de una manera u otra. Por esto opino que es muy importante la intención consciente que le demos a un conflicto y con qué tono o con qué energía estemos comunicando cierta información. Además, también opino que con esa manera que tiene de describir a las personas en lo que ella explica, que son algunas caídas de conciencia o maneras de estar actuando mal en la vida, como manera de que el público aprenda a identificarlas, puede que parte de ese público esté presentando ciertas conductas que se pueden considerar nocivas sin que implique una cualidad negativa que defina su personalidad. Y eso puede producir un sentimiento de rechazo hacia sí mismos, de complejo o una sensación de culpa y de estar siendo juzgados a quienes tengan en proceso de formación su seguridad personal o la construcción de su autoconcepto y estén buscando desarrollarse y crecer personalmente. Asimismo, creo que la disciplina no es algo fácil de aplicar a todo el mundo, evidentemente, pero es que creo que quizás muchas personas puedan estar sintiéndose mal consigo mismas porque el punto no está en forzarte a pasarlo mal realizando cualquier actividad con sentimiento de obligación para sentirse válido por cumplir, sino que habría que encontrar el punto en el que se pueda disfrutar de esa disciplina y de la mayoría de tareas a llevar a cabo, en lugar de sufrirlas. Y aunque Lorena igualmente hable del impulso orgánico y demás cosas positivas que están sucediendo en el planeta, opino que puede llegar a infundir cierto miedo al mal, a todo aquello que nos rodea y que no podemos controlar, o a estar siendo alguien susceptible de ser manipulado o juzgado por débil o inconsciente. Creo que efectivamente llegará un momento en el que alcancemos un estado de evolución espiritual muy desarrollado, y será gracias a experimentar y superar todos estos obstáculos que tenemos hoy en día puestos por la oscuridad, y que a la vez que no deberíamos preocuparnos obsesivamente por todo aquello que nos pueda parecer tóxico, como no comer todo orgánico, usar jabones químicos, escuchar heavy metal, ver determinada película que da desconfianza, etc., tampoco debemos permitir la prolongación de la inconsciencia, de la ignorancia de las cosas externas que nos pueden perjudicar o de la inactividad al respecto de estas cosas, pero sin infundir la sensación de miedo por un peligro inminente o un daño inevitable. Por si acaso, estoy hablando de encontrar un equilibrio inteligente, no es que no sepa a qué camino escoger o en qué lado ponerme. Con todo esto, ya para terminar, también entiendo la importancia y la influencia de sus circunstancias personales en su manera de comunicar, la influencia de sus experiencias vividas de manera directa o indirecta, su contexto personal y las emociones que pueden generar lo que vemos externamente. Lo digo porque, de nuevo, aunque esté compartiendo esto y hablando de las cosas de Lorena que no me gustan, no estoy en contra de ella ni tengo intención de juzgar negativamente o culpabilizar. Ya he dicho que ella, bajo ningún concepto, tiene malas intenciones a la hora de expresarse y de compartir la información, y que la aprecio mucho. Lo que busco es intentar hacer ver viable otra manera de informar, otra manera de comprender, gestionar y comunicar las cosas que vemos fuera, y hacer críticas constructivas, libres de la manifestación de cualquier intención de dañar o de cualquier enfado, y que puedan aportar algo. Me gustaría que comentaras abajo si estás de acuerdo o si no, y que me des tu punto de vista. Por último, para finalizar el vídeo, quiero agradecer profundamente y de corazón a Lorena por toda su aportación, su servicio, sus consejos y su existencia. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.